Buenos días. Bueno, pues buenos días. Yo soy Fran de Málaga, de la cuenta de, a ver, que pongo la batería portátil, de la cuenta de TikTok de mi patio huerto. Y hoy estamos con Luis de Canal Suculento, que os invito a que lo sigáis, ¿vale? Luis es ingeniero agrónomo, es especialista en muchas cosas. Es especialista en bulbicultura, jardinería y paisajismo. Lleva años trabajando con plantas ornamentales y se nota el cariño y la pasión que pone cuando hablas con él sobre las plantas. Me imagino que con otras temáticas será lo mismo, ¿no? Porque cuando uno es apasionado, pues esa pasión se transpira, ¿no? Transpira por los poros. Y bueno, luego es también especialista en suculenta y ahora ha escrito un libro de suculentas que ahora, si a ti no te importa, conforme entremos en la conversación, si nos los puedes mostrar, por si hay gente que está interesada. Y bueno, no es fácil encontrar buenos libros hablando de plantas, ¿no? Al final te encuentras que casi todos siempre hablan de lo mismo. Entonces está guay que a lo mejor tú hagas tu aporte con el tuyo y si hay personas que estén interesadas, pues ya nos dice dónde podemos adquirirlos y todo eso. ¿Vale? ¿Te parece bien? Muy bien. Ujú. ¡Yujú! Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar de plantas bulbosas. Y lo primero que vamos a ver, ¿qué es una planta bulbosa? Porque tengo una bulbosa, pero ¿qué es una bulbosa? Bueno, pues una bulbosa, vulgarmente hablando, es aquella planta que por evolución lo que ha hecho es crear, por así decirlo, un órgano de reserva, ¿no? ¿Que es un órgano de reserva? Pues una parte de la planta que evolutivamente ha sido modificada para, como su nombre indica, acumular reservas, fundamentalmente en forma de polisacáridos como el almidón. Entonces, este almidón o estas reservas permiten a la planta sobrevivir cuando llegan condiciones adversas, ya sea una época de frío, una sequía o condiciones ambientales de cualquier índole que sean adversas para que esa planta pueda seguir vegetando. Entonces, este órgano de reserva, que luego veremos, ¿no? Puede ser un bulbo, puede ser un cormo, bueno, hay diferentes órganos de reserva. Todos ellos se engloban dentro del nombre de plantas bulbosas, ¿no? Aunque no siempre son bulbos. Y esto es lo que les permite a estas plantas. Al final, por supervivencia, han desarrollado esta estrategia para poder sobrevivir en condiciones adversas. Eso sería básicamente lo que es una planta Lu- bulbosa. Luis, ¿y qué diferencia hay entre un bulbo, un rizoma y una raíz? Y un cormo, porque también has mencionado el cormo. ¿Cómo podemos Sí, diferenciarlos? básicamente, según su morfología, lo podemos diferenciar. Todos ellos, una planta bulbosa, una planta rizomatosa o una raíz tuberosa, un tubérculo también, todo ello se engloba dentro del término plantas bulbosas, ¿no? Así es como en agronomía nos referimos a ello, como plantas bulbosas. Pero como he dicho, aunque se llamen plantas bulbosas, no siempre el órgano de reserva va a ser un bulbo genuino. Por ejemplo, un bulbo genuino sería el tulipán o el narciso, ¿no? Que el órgano de reserva es un bulbo que no deja de ser un tallo modificado, o sea, realmente el tallo estaría en la base. Qué pena no tener aquí un bulbo para mostrarlo, pero ahora mismo no tengo, ya los planté todos. Si nos fijamos en la base del bulbo, bueno, un ejemplo muy clásico es la cebolla, evidentemente. Podemos ver en la base que tiene como una especie de disco, ¿no? Como aplanado. Eso es el tallo, es el tallo de la planta, ¿vale? Cuando nosotros vemos un tulipán, el tallito, entre comillas, que sostiene la corola, la flor, no es el tallo, no es un tallo verdadero, sino el tallo está en la base del bulbo y luego está cubierto por unas hojas modificadas. Nosotros cuando pelamos una cebolla, le vamos quitando las capas, todas esas capas son hojas, no hacen fotosíntesis, ¿vale? Están modificadas, como he dicho, para acumular sustancias de reserva. Esto sería un ejemplo de un bulbo. Un Vale. cormo. Un cormo ya entraríamos aquí
es como una especie de, a ver cómo lo explico para que se me entienda, también es un tallo modificado, al igual que el bulbo, pero en este caso es un tallo engrosado que adquiere forma de bulbo, pero no llega a ser un bulbo genuino, como puede ser la cebolla o el ajo, o el tulipán o el narciso, entre muchas otras, ¿no? Entonces podemos decir que un cormo es un tubérculo bulbiforme, ¿vale? Es como una especie de tallito, como aplastado. Un ejemplo es el gladiolo, por ejemplo, o los crocus, el azafrán, o las calas, que conocemos, ¿no? Es un ejemplo de cormo, que tiene forma de bulbo, pero no llega a ser como tal un bulbo. No tiene capas de hojas, ¿no?, que envuelvan a ese tallo. Y su función es la misma. Al final es acumular sustancias de reserva. Esto sería un cormo. Cuando plantáis gladiolos, pues no son bulbos de gladiolos, sino cormos, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos los rizomas, que no son más que tallos, que crecen o ligeramente enterrados o bien a veces hasta superficiales, ¿no? Como puede ser el iris germánica. Aquí los conocemos en Madrid como lirios, ¿no? Que no es lo mismo que los lilium, cuidado, que luego dentro de los bulbos hay muchas tipologías, hay, bueno, fundamentalmente un par de ellas. Pero un rizoma es un tallo que va creciendo o va reptando por la superficie del terreno o ligeramente enterrado. En cualquier caso, la función de todos estos órganos es la misma. Es almacenar sustancias de reserva y, se me ha olvidado decirlo, la multiplicación vegetativa o asexual, que permite crear clones de la misma planta. O sea, siempre vemos que en un bulbo, cuando finaliza la temporada, suelen generarse bulbillos en la base, o bien el mismo bulbo se divide en dos al final de la temporada. De esta forma podemos multiplicar nuestras bulbosas de forma vegetativa. Y en el caso de los rizomas, por partición, podemos también obtener nuevos ejemplares. Y en los cormos sería a través de cormillos chiquititos, igual que en el bulbo. No sé si ha quedado claro, más o menos. Sí, de todas maneras, si tenéis dudas en referencia a algo, si podéis dejar las preguntas y yo las voy anotando y se las pregunto a Luis, ¿de acuerdo? Luis, ¿cuáles serían las bulbosas más populares y las que tú recomiendas para empezar cuando tenemos bulbosa? O si queremos adquirir una bulbosa. Pues, hombre, las más populares depende, ¿no?, de la zona en la que vivamos. Aquí en Europa, fundamentalmente el tulipán, el narciso. De hecho, bueno, aquí nos siguen desde todas partes, ¿no?, del mundo, fundamentalmente de habla hispana. Yo me voy a enfocar un poco en lo que más conozco y donde yo me muevo más, ¿vale? Si alguien tiene algo que aportar, por supuesto, de Latinoamérica, genial, ¿eh? Yo siempre, vamos, dispuesto a seguir aprendiendo, por supuesto. Aquí en Europa lo que más conoce todo el mundo son el tulipán, el narciso y el jacinto. Hay muchas otras, muchísimas, pero es lo que yo creo que todo el mundo, pues, que se inicia en la bulbicultura conoce, ¿no?, o ha cultivado o se puede iniciar a cultivar. ¿Cuál yo recomiendo? Lo mismo, depende de la región. Incluso dentro de España o de la península ibérica o de las islas, depende de donde cada uno viva, puede elegir un tipo de bulbosa u otra. Yo aquí me podría extender muchísimo, pero tampoco quiero ser muy pesado ni enrollarme demasiado, ¿vale? Pero me costaría un poco decir qué bulbosa recomiendo yo, porque es muy difícil generalizar. Pero para zonas de clima frío, que tengamos inviernos incluso como en Málaga, que son relativamente fríos, no tiene nada que ver a Madrid, pero se podrían cultivar las mismas bulbosas que en Madrid, generalmente sin problema, ¿no? El narciso es muy recomendado porque de hecho el narciso es originario de la zona mediterránea y de la península ibérica. O sea, las variedades de narciso en general se dan muy bien y se adaptan muy bien aquí a la península. Ya si nos vamos a Canarias ya tendríamos un poquito más de dificultad, y si nos vamos a lo mejor a una zona muy de costa donde haya un microclima donde las temperaturas no desciendan de los 10 grados centígrados, podríamos tener problemas a la hora de cultivarlo, ¿no? Lo mismo sucede con el tulipán, que es algo más delicado, o con el jacinto. Yo estoy hablando de las tres que son ¿Y los lirios? ¿Y los lirios? Los lilium. Los lirios. Yo los lirios los conozco como los iris.
¿vale? Es que hay gente que Ujú. conoce los lirios como los lilium, que son yo las conozco vulgarmente como azucenas, que son los lilium, los típicos que vemos en los ramos de flores. No sé si me Ujú. explico. Y luego están lo que yo Vale, conozco como lirios, que son los iris, género iris. iris. Están los iris bulbosos, que son los iris holándica, y los iris germánica, que hay un montón de híbridos y de variedades. Es que hay Hay, un montón de sí, todo. también son bastante conocidos. Es que claro, cuando hablamos de nombre vulgar, pues a lo mejor uno está pensando en lilium, otra persona está pensando en lo que es un Vale, iris, ¿vale? es que ha preguntado Freddy López por los lirios, Sí. por eso te lo pregunto. Vale, Vale. pues Ujú. primero a qué se refiere con lirio, si está hablando de lilium o de iris, porque Iris. es muy diferente. Y el Vale, cultivo difiere también. yo creo que hay un poco de confusión. Espérate, que voy a quitar el sonido porque si no están las notificaciones. Vale, yo creo que hay un poco de confusión, ¿sabes? Y que en una zona se llaman de una manera, en otra zona se llaman de otra, ¿sabes? Cuando no somos Claro, expertos en ello y las compramos, pues porque nos resultan bonitas, son coloridas, huelen súper bien, pero realmente yo creo que hay un punto en que hay confusión con los nombres. sí, el nombre es que una planta se puede llamar en función de cada De región de muchas muchas maneras. maneras. Iris, está diciendo el chico que es Iris. Vale, Vale, pues pues perfecto. bueno, Pues entonces ya. sí, Sí, dentro de sí. los iris tenemos los iris rizomatosos, que son, cuyo órgano de reserva, como he comentado, es un rizoma, y luego están los iris bulbosos, ¿no? Que tenemos pues, los iris reticulata, que son los chiquititos, los iris holándica, que alcanzan una altura mayor, entre algún otro también. En su cultivo, no sé si la pregunta se refiere al cultivo o a qué Ha exactamente se dicho refiere. simplemente y los lirios, simplemente. No sé, Freddy, mira, si podéis ser un poco más concretos, ¿vale? Con las preguntas, porque si no, nosotros tenemos que suponerlas. Así que hacerlas de manera concreta y se facilita mejor la explicación para Luis, ¿vale? Así que si quieres saber algo en concreto de los iris, tú lo escribes y yo se lo pregunto, ¿de acuerdo? En Venga. cualquier caso, son plantas muy adaptables. O sea, se pueden cultivar tanto en clima subtropical como en clima más continental o mediterráneo. O sea, no es como el tulipán, por ejemplo, que es más sensible. O sea, un tulipán necesita un clima más continental que a lo mejor un iris, ¿no? El narciso Ujú. es un poquito adaptable, también depende de la variedad, de con qué esté hibridado, bueno, entre otras cosas, pero los iris son muy adaptables. Puedes Vale. cultivarlos en climas sin heladas o en climas con heladas relativamente fuertes que te van a aguantar. Y si adquirimos cualquier bulbosa, ya sea iris, jacintos, son plantas que tenemos que o podemos colocar dentro de casa o es recomendable ponerlas en el exterior. Yo personalmente recomiendo que se cultiven siempre en exterior, ¿vale? Salvo que estemos hablando de alguna bulbosa tropical y vivamos en un clima frío, ahí sí podemos cultivarlas en interior, siempre en una zona muy iluminada, que reciban un poquito de sol, hacer posible filtrado, pero ya digo, siempre especies muy concretas. Yo soy muy partidario de cultivar siempre que podamos en exterior. Yo hay plantas que en invierno meto en interior, porque en mi clima pues, no me permite tenerlas todo el Fresquito. año fuera, como pasa Pero, con la locasia, ¿no? pero entonces, Pero ¿cómo los tienen? ¿Recibiendo un poco de sol o lo tienes? Porque yo muchas veces diferencio con el sol-sol, sol-sombra, sombra-sol. ¿Cómo lo tienes tú a ello? cuando están en interior, yo recomiendo que reciban bastante iluminación y si es posible sol, pero filtrado con una cortinita. Vale, con un visillo. No sé si me Ujú. explico. Sí, Como la sí, mayoría de plantas que cultivamos en interior, cuanto más luz tengan, mejor. mejor. No es lo mismo que en exterior. La iluminación dentro de una vivienda no es lo mismo que la iluminación que recibe la planta en exterior. Ujú. Sí, totalmente. Incluso si abrimos ventanas y abrimos cortinas que aparentemente entra el sol sin filtro, también es una luz filtrada.
¿sabes? Que también efectivamente. está filtrado. Vale, entonces los vamos a poner fuera. Si lo queremos poner Sí, dentro, en una zona muy iluminada, me imagino que muy iluminada, ventilada, etcétera, ¿no? sí, yo a ver, las bulbosas de clima frío siempre en exterior, si queremos Ujú. obtener resultados óptimos. Porque son plantas como el tulipán, narciso, jacinto. Digo estas tres, esta Sí, trilogía, pero me valen otras, ¿vale? Es por ir un vale. poco más al grano. Ujú. Son plantas que necesitan frío para poder florecer adecuadamente. Si vivís en zonas donde las temperaturas en invierno, las máximas no bajan de 10 grados centígrados, puede ser que el primer año florezcan, porque ya vienen tratados, muchas veces los bulbos vienen ya refrigerados, pero lo normal es que con el tiempo pierdan fuerza o no florezcan más, porque son plantas que requieren frío. No es lo mismo plantas tropicales, ¿vale? Los crinum, los hipeastrum no necesitan pasar frío en ningún Vale, caso. a ellos les gusta el fresquito. Y Mm. es mejor que los pongamos en tierra porque si los tenemos en el exterior, los podemos tener en un arriate, en suelo o mejor en tierra. Pues como queramos, la verdad es que a mí lo que me gusta de las bulbosas es que son muy adaptables, ¿no? Podemos cultivarlas tanto en suelo directo, podemos crear macizos, parterres, ¿no? O bien en macetas o jardineras, las podemos cultivar sin ningún problema. Vale. Es verdad que su cultivo difiere si lo vamos a cultivar en suelo o en maceta, eso es importante. No es lo mismo enterrar un bulbo en una maceta que en el suelo, la profundidad varía. Siempre en maceta vamos a plantarlos más superficiales, pero nunca expuestos, salvo que estemos hablando de los hipeastro, que vulgarmente se conocen como amarilis, pero Ujú. no es lo mismo que el amarilis, ¿vale? Vale. Los hipeastrum, otras bulbosas tropicales de hábitos semiepífitos o terrestres, pero que crecen con el bulbo expuesto, no los vamos a enterrar del De todo. acuerdo. Pero el resto de bulbosas, siempre el bulbo enterrado, en maceta lo vamos a cubrir ligeramente y en el suelo vamos a plantar al doble de profundidad de la altura del bulbo. Por ejemplo, Vale. si un narciso mide 5 centímetros, yo lo voy a plantar, le voy a colocar 10 centímetros de sustrato por encima, si este es el bulbo, 10 centímetros de tierra, si está De plantado acuerdo. en suelo. Si De está acuerdo. plantado en maceta, yo tengo aquí mi bulbo, le voy a añadir esto de tierra, que cubra el ápice, porque si no la podredumbre es mucho más fácil que suceda. Eso Vale, es de acuerdo. importante. Entonces, tanto en maceta como en suelo, únicamente que en suelo tenemos que plantarlo más profundo y en Sí. maceta un tanto más superficial, pero siempre cubriendo el bulbo. Sí, yo recomiendo cubrirlo. Es verdad que muchas veces los podemos ver en floristería, ¿no? Que venden ya los narcisos en flor o los jacintos, que ahora incluso aquí en Madrid yo ya los he visto, ¿no? Aquí Que te también ves está. el bulbo, sí, que no está enterrado, está completamente fuera. Eso no lo vamos a hacer así en nuestra casa o en nuestros cultivos. Esto lo hacen los productores profesionales en invernadero para tener un mayor control fitosanitario del bulbo. O sea, si yo coloco el bulbo expuesto, puedo controlar mejor el tema de plagas e enfermedades, ¿vale? Porque al cultivar en invernadero, las plantas bulbosas no están, vamos a hablar un poco así, diseñadas para cultivarlas en interior. Entonces, si yo Ujú. las cultivo en invernadero, el riesgo a que sean atacadas por hongos o bacterias va a ser mucho mayor. Entonces, por eso los productores lo hacen de esta manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las orquídeas phalaenopsis, que las vemos en macetas transparentes. ¿Vale? Podemos cultivarlas en macetas opacas, no hay ningún problema, pero los productores lo hacen así para llevar un mayor control fitosanitario. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo así. Sí, sí, totalmente. Mira, a mí hay muchas personas que me envían mensajes preguntándome por plantas para poner en sol directo, porque tienen una terraza que da el sol durante muchas horas. Podemos poner, ¿qué bulbosas podemos poner al sol directo? Eh, lo mismo, depende de la región. No lo mismo el sol directo en Madrid que en Málaga, que en las Islas Canarias. Es Va, muy sí, diferente. ya, pero te digo Pero así de manera general, ¿no? sí, pues todas las bulbosas de primavera, prácticamente, quitando alguna especie concreta que crezca en zonas más umbrías, como los galanthus, por ejemplo. El resto, tanto iris, tulipán.
narciso, los crocus y jacintos van a requerir sol directo. Vale. Cuidado si vivimos en una zona, como en mi caso en Madrid, que a veces le da por hacer calor o subir la temperatura en exceso por encima de los 25 grados a partir de abril o mayo. Aquí las hojas del tulipán o del narciso, perdón, del jacinto, son sensibles. En ese caso yo recomendaría más a semisombra. Pero en líneas generales son plantas que requieren sol. O sea, no van a florecer adecuadamente si no reciben sol directo, aunque sean 2 o 3 horitas al día. Vale, bueno, pues entonces las personas que quieran flores al sol, pues ahí las tenemos. ¿Cómo las tenemos que regar y con qué frecuencia? Porque está ahí, se riega a ver, si está en suelo, evidentemente vamos a echar el agua en suelo, ¿no? En tierra. Pero si las tenemos en maceta, ¿cómo las tenemos que regar? ¿Por arriba o tenemos que poner un bol o un cuenquito o lo que sea y ponerlas para que por capilaridad el agua suba para arriba? Bueno, el tema que comentas de la capilaridad es muy buena opción cuando se tienen pocas macetas, ¿no? Bueno, o si las tienes con un platito debajo en una terraza donde no reciban lluvia para evitar podredumbre, puedes regarlas a través del platito y por capilaridad, incluso eso estimula, ¿no? Que la raíz vaya descendiendo, que eso nos interesa también. Entonces sería muy buena opción. Vale. Yo como tengo un montón de macetas en exterior, yo lo hago por encima. Yo en invierno personalmente no riego porque en Madrid con las lluvias y con las temperaturas que tenemos tan bajas, el sustrato está húmedo. En cualquier caso, desde que yo planto el bulbo hasta que la planta va a finalizar su ciclo, cuando digo su ciclo me refiero no a que haya terminado la floración, sino a cuando las hojas empiecen a amarillear. En toda esta franja de tiempo el sustrato tengo que mantenerlo húmedo, no se puede secar. Porque si se seca durante 5 días, las raíces de las bulbosas generalmente son muy sensibles a la desecación. Entonces ahí ya el bulbo va a crecer, bueno, lo que es la parte aérea, va a empezar a crecer a trompicones, incluso pueden abortar la yema floral. Entonces es muy importante que no dejemos secar en ningún momento el sustrato. Esto no quiere decir que haya que estar regando continuamente. Yo tengo que comprobar de vez en cuando que el sustrato esté húmedo o ligeramente húmedo. Podéis con la mano escarbar un poquito, podéis hacerlo con un palillo, que el palillo no salga seco, o con una sonda higrométrica, de estas que la clavas y te pone, sí, el palillito, efectivamente. A veces es hasta más preciso que las sondas, ¿eh? A no ser que nos vayamos a Y te voy a preguntar una cosa, ¿y que tenga una continua humedad el sustrato no supone que el bulbo se pudra por esa humedad constante? No debería si el sustrato es el adecuado y si el drenaje es el adecuado. Claro, si es un mal drenaje, sí. Fíjate, este año en Madrid hemos tenido una primavera como, vamos, yo no recuerdo una primavera tan lluviosa. Desde febrero, no recuerdo muy bien, hasta casi junio lloviendo, pero exagerado, una barbaridad, ¿no? Yo no he tenido ningún problema de podredumbre con bulbosas cultivadas en maceta en exterior. Es muy importante lo que he comentado de la profundidad y el tema del drenaje, fundamental. Si tenemos estas cositas en cuenta y el sustrato que sea drenado, que no sea demasiado orgánico, porque eso que no retenga excesivamente la humedad, ¿no? Teniendo en cuenta estos factores no deberíamos tener problema. En cultivo en maceta, me estoy refiriendo. Sí, porque en suelo es imposible controlar esa humedad, evidentemente. Claro, si es muy arcilloso podemos mejorarlo añadiendo un poquito de arena, pero vamos, en suelo es más difícil que la planta se pudra. Siempre la raíz va a tener más, por así decir, como tiene más espacios, un espacio ilimitado. Va caminando. Claro, por así decir, si la raíz detecta que hay una zona en el suelo donde la humedad se está acumulando en exceso, puede reconducirse. Y dice, pues ahora me voy por aquí que hay menos humedad, ¿no? En una maceta no. Si la maceta está empapada, la planta está atrapada ahí, no se puede, por así decir, impresionante mover, ¿no? la inteligencia de las plantas, impresionante. Bueno, pues voy a aprovechar para decir que estoy con Luis. Mira, voy a escribirlo aquí. Estoy con Luis de Canal Suculento.
Y, a ver, espérate, vamos a ponerlo para, bueno, os animo a que, a ver, os animo a que lo sigáis. Es bulbicultor, es especialista en plantas bulbosas y suculentas. Entonces, proporciona información muy valiosa. Luis es ingeniero agrónomo, entonces, bueno, habla desde un lugar con conocimiento y sabe perfectamente lo que se hace. Mira, otra pregunta que a mí me suelen hacer cuando a lo mejor yo muestro las bulbosas que tengo o sale la temática de las bulbosas es ¿qué hacemos? Tenemos por ejemplo, si compramos unos jacintos, ¿no? Que vamos a comprar al supermercado y te venden la macetita y tú dices, ah, mira qué bonita, rosa, azul, coges y las compras, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando esas hojas, ¿vale? Esas hojas empiezan a ponerse amarillas o empiezan a secarse. Se las cortamos, eso por un lado. Y luego, cuando la flor se chuchurre, tenemos que cortar lo que es cortarla toda y dejar la cebolla dentro de la maceta y ya está. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, cuando compramos los típicos jacintos, ¿no? Que ya están a punto de florecer para tenerlos en nuestro hogar, bueno, o hemos cultivado nosotros, ¿no? Desde cero. En cualquier caso, una vez transcurrida la floración, depende de lo que pretendamos conseguir, ¿no? Si eres un poco friki como yo, que me gusta hacer cruces, voy polinizando una variedad con otra, ahí no tengo que cortar la flor, porque lo que me interesa es que se desarrolle el fruto para luego cosechar las semillas, ¿no? Pero bueno, si no, lo que vamos a hacer es dejar que se marchite la flor por completo y eliminar las corolas. Yo recomiendo dejar la vara. Podemos cortar la vara floral entera, respetando siempre las hojas. Las hojas siempre las vamos a nunca las vamos a cortar. En la vara floral yo soy partidario de dejarla, porque también hace fotosíntesis, ¿vale? Entonces yo lo que hago es cortar la corola, lo que es la flor, desde el pedúnculo del tallito que une la corola a la vara, lo cortamos desde ahí. Esto lo vamos a dejar hasta que de forma natural se vaya amarillando y llegue a secarse por completo. Es muy importante abonar las bulbosas en esta fase. O sea, las bulbosas no requieren ser abonadas en otro momento, ¿vale? Salvo, bueno, podemos hacer un abonado base en fósforo y potasio, sobre todo en fósforo en el momento de la plantación del bulbo, pero no es estrictamente necesario si empleamos un buen sustrato. La clave está en llevar a cabo un adecuado plan de fertilización en el momento en el que la flor se marchita. Yo elimino el material vegetal seco, la corola, dejo la vara y por supuesto las hojas, y ahí es cuando voy a tener que fertilizar, todas las semanas o cada 15 días o una sola vez, con un abono granulado de lenta liberación. Eso ya cada uno lo que prefiera. Vale, Luis, mira, te lo pregunto por si a lo mejor, como estás diciendo la corola, por si hay alguien que no entiende lo que es. ¿Por qué no porque la floración sabemos la parte de la bulbosa que es, las hojas también, pero ¿puedes decir qué es la corola exactamente, por fin? La corola es la flor, solamente la flor, no es, por ejemplo, yo tengo un tulipán, ¿vale? Que el tulipán es un tallito verde y encima tiene la corola son lo que es la flor, lo que es colorido, ¿no? Vale. Entonces, yo lo que voy a hacer es que no tengo aquí un ejemplo. Entonces, la corola es toda la inflorescencia. No, es solo los pétalos y los estambres, todo eso. Vale. Es el reproductor. Lo que sostiene a la flor es el pedúnculo, no es la corola. Y el pedúnculo es como el tallito. Tenemos un tulipán que tiene el tallito y encima está la corola, que es el color, lo colorido, ¿no? Entonces yo voy a cortar la corola solamente. Voy a dejar la vara y voy a dejar las hojas. Vale. La vara se va a marchitar antes que las hojas, pero todas esas reservas y nutrientes bajan al bulbo, que es lo que me interesa, que el bulbo se recupere para la próxima temporada, si queremos que nos florezca el año que viene. Entonces, por eso es muy importante no cortarlo.
Vale, pero hay veces que en el momento que se nos va la flor, cortamos. Entonces tenemos que esperar a que esos nutrientes de las hojas bajen al bulbo. Eso es. ¿Cómo sé que han bajado ya al bulbo? Cuando la hoja esté seca, completamente seca, que yo con la mano haga así y la pueda retirar. Vale. Fichamenes, dice Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué hacemos con los fichamenes? No sé qué son los fichamenes. ¿Puede ser los ciclámenes a lo Ciclamen, no que sé, se Carmen, ¿te refiere? refieres a ciclamen? No sé. Bueno, continuamos. Ahora, Vale. cuando si nos contesta, lo Ciclamen, resolvemos. vale, vale. No, yo no he pensado que era el ciclamen. Vale, pero ahora mismo no estamos con eso, ¿vale? Estamos con las plantas bulbosas. Si tienes alguna pregunta en referencia a las No, plantas el ciclamen bulbosas, es guay. bulbosa. El Ah, el ciclamen nos ciclamen es vale. una bulbosa. Claro, es un cormo. El órgano de reserva es Vale, cormo. vale, Sí, vale, sí, vale, sí. vale. Estoy pensando yo como si, como cebolla, como el tulipán, por eso me quedaba así un poco. No, el Vale. ciclamen tiene un cormo, no tiene bulbo como tal, como hemos explicado al comienzo, es un Ujú. cormo, pero me vale perfectamente, Pues sí, vamos sí. allá. ¿Y los ciclámenes entonces? Los ciclámenes son bulbosas de otoño-invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que su periodo de reposo tiene lugar en verano. Es una planta que ha evolucionado para entrar en reposo en verano, cuando llega la sequía y las temperaturas superan los 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues un poco lo que hemos explicado. Cuando se sequen completamente, retiramos el material vegetal seco, toda la hoja, ¿no? Y tenemos dos opciones. Podemos sacar el bulbo, bueno, en este caso es un cormo, podemos sacarlo y conservarlo, o podemos dejarlo en el terreno. Pero eso sí, si yo elijo dejarlo en el terreno, tengo que respetar el periodo de reposo. O sea, quiere decir que si yo lo dejo en el terreno, yo no puedo poner ahí una planta en verano y regar. Porque si yo riego, el bulbo se pudre. Me da igual que sea cormo o bulbo. Y esto me vale a cualquier otra planta bulbosa. Yo tengo que respetar, como si estuviera en su hábitat natural, el periodo de reposo. Yo no puedo regar los bulbos, aunque estén plantados y yo no los vea, yo no puedo regarlos. No, bueno, poder puedo, no es lo más aconsejable. Hay bulbosas todoterreno que aunque las reguemos sobreviven, pero no es lo más óptimo. Yo siempre intento hablar del cultivo óptimo. Entonces, con el ciclamen, ¿qué es lo que vas a hacer? Si lo vas a dejar enterrado, no riegues en todo el verano. Comienza a regar a partir de septiembre, poquito a poco. Cuando las temperaturas ya bajen de los 25 grados centígrados las máximas, ahí ya puedes empezar a regar y verás que el bulbo empieza otra vez a brotar sin problema. Pero es muy importante respetar el periodo de reposo. Eso es lo que yo te recomiendo hacer cuando se seca. Y en vez de dejarlos en la tierra, ¿se pueden sacar y luego sembrarlos? Sí, ¿O no es lo más sí, yo por recomendable? ejemplo, sí, yo eso lo hago con las bulbosas que cultivo en maceta, aunque a mí me gusta aprovechar esas macetas para a lo mejor cuando ya ha terminado la época de narcisos, en junio, yo saco los bulbos de narciso, los lavo, los dejo secar y los almaceno. Y utilizo esa maceta para plantar otra bulbosa en ese, bueno, otra planta de otra tipología. Entonces, ¿yo qué hago? Conservarlos guardados los que están en maceta. Los que tengo en suelo no los suelo sacar porque ellos ya ahí se multiplican, ya pues forman sus colonias y, bueno, maceta también. Sí. Pero yo en maceta los utilizo más para modo de experimentación y otras cuestiones. Entonces, yo sí los suelo sacar, los que están en Y maceta. cómo los conservas? ¿Cómo lo pones en papel de periódico? ¿Los metes en plástico? ¿Los pones en sitios oscuros? ¿Los dejas en el patio al aire libre? ¿Cómo los conservas? Bueno, en el jardín. Mira, una muy buena opción es lo de envolverlos en papel de periódico. Yo personalmente no lo hago, yo los conservo en fibra de coco que está seca. O sea, los meto en bolsitas de papel, de estas de, ¿cómo se llaman? Estas bolsitas de papel, tienen un nombre. Ahora no me sale, no me viene. Es como papel vegetal. Sí, son unas bolsitas que tienen un nombre que ahora mismo no caigo yo, que son de como de papel marrón, Sí. como cuando vamos a comprar el Hoja. pan y nos lo dan en una bolsita de papel marrón en la Sí, sí, panadería. sí. Ese tipo de bolsas son, a mí me gusta mucho usarlas para conservarlos. Los meto ahí, les añado un puñado de fibra de coco seca
Ujú. y nada, cierro la bolsa y la dejo guardada en un lugar oscuro. Dame un segundo Y no te preocupes. que me salía ahí una llamada. No, si tienes que Claro, cogerlo, sin problemas, ¿vale? no, Sí, no, sí, no. estraza, estraza. Gracias, Vale, Boogie. no, ya está, no hay problema. Me gusta mucho emplear esas bolsas con la fibra de coco. Ujú. Em, Repito, esto de conservar los bulbos es que me cuesta un poco porque intento no generalizar para que todo el mundo lo entienda, pero esto es muy amplio siempre, ¿vale? Entonces hay que extrapolar siempre a cada especie. Pero en general, para bulbosas, lo que yo recomiendo es conservarlas de esta manera. Para bulbosas que reposan en verano, que en verano van a perder su parte aérea. Vamos a conservarlas, yo a mí me da muy buen resultado la fibra de coco con las bolsitas estas de papel. Hay Destraza. quien lo utiliza, los envuelve en papel de periódico, en cajas de cartón, está estupendo. Lo importante es que no estén en un lugar húmedo, estén en un lugar lo más seco posible y a ser posible fuera de la luz. De acuerdo. Una despensa, por ejemplo, sí, nunca en una zona muy húmeda. Vale, y si se decide dejar en maceta, es importante no regar, como las calas, por ejemplo, Eso es. o las Porque si yo azucenas. riego, claro, voy a explicar por qué. Porque si yo riego el bulbo o el cormo o el órgano de reserva cuando está en reposo la planta está viva, pero está, valga la Dormidita, redundancia, en reposo, está dormida, ¿no? dormidita. Entonces, cuando está dormida, la planta pierde por completo sus raíces. Se queda lo que es el bulbo, la cebollita. Entonces, si yo riego, el agua no va a ser absorbida por la planta, se va a quedar en el sustrato acumulada. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues que van a aparecer hongos, bacterias que pueden incluso matar al bulbo. Por eso yo no recomiendo regar. Es verdad que en terreno, si yo tengo narcisos en terreno y en verano les cae un poco agua por el aspersor, es diferente en el terreno. Como hemos explicado antes, es más difícil que se me pudra una planta en el terreno que en maceta. No pasaría nada, pero siempre vamos a intentar, aunque estén en el terreno, que no les caiga el menor número de agua posible, ¿vale? Vale. Importante respetar. A ver, aprovecho para decir que estamos con Luis de Canal Suculento. Pasaros por su... A ver, evidentemente yo no soy nadie para decir que sigáis o no sigáis a una persona, pero simplemente pasaros por su cuenta, mirad los vídeos que publica y la verdad que verdaderamente merece la pena seguirlo porque proporciona información muy, muy valiosa. Em, ¿Qué problemas pueden afectar a los bulbos que les haga Pues daño? fundamentalmente enfermedades fúngicas. Esto quiere decir hongos. Es lo más común. Esto en cuanto al bulbo o el órgano de reserva. La parte aérea, pues puede ser, también depende de, siempre digo lo mismo, ¿no? De la región y de las condiciones climáticas, La pero humedad. Ujú. caracoles, babosas, a veces se sienten atraídos por el follaje, depende mucho del tipo de bulbosa y sobre todo el bulbo por hongos. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar esto? Con una adecuada plantación. Teniendo en cuenta lo que he comentado, lo recalco. Yo soy de repetir mucho lo que considero que es importante. Bueno, así es como pasa a la memoria a largo plazo. Así es como realmente a uno se le quedan las cosas. Totalmente. Entonces, repito otra vez el tema de la plantación, no es lo mismo en maceta que en suelo. Muy importante respetar la profundidad y el sustrato que sea adecuado, muy apropiado. No hemos hablado de sustrato, pero bueno, si No, pero queréis que vamos, hable. tú sabes con el problema que yo me he encontrado cuando he tenido bulbosa, que se la han comido Hay unas babosas que son muy gordas, como muy pegajosas, que las tocas y son pegajosas. Pues esas babosas se las han comido. Así que he tenido que sacar y limpiar el suelo. Mira, Freddy está preguntando que qué diferencia hay, cómo se diferencia un iris de un amarilis o lirios. Eh, es que claro, en cada región el nombre Se vulgar. llama, que es complicado, muchas veces tú dices, ostras, Voy a intentar a explicarlo, a ver si lo consigo. venga, Eh, los amarilis pertenecen al género botánico Amaryllis
y son plantas originarias de Sudáfrica. Tenemos un ejemplo, es la Amaryllis belladona, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que el Ipeastrum. Los Ipeastrum, cuando nosotros vamos al vivero, nos los venden como Amaryllis, pero no es una Amaryllis. Son de la misma familia, son Amaryllidáceas, pero son géneros diferentes y se cultivan de forma diferente. ¿Cómo puedo yo diferenciarlo? Bueno, morfológicamente el follaje, las hojas son diferentes, la flor también, pero bueno. El Ipeastrum, vulgarmente conocido como Amaryllis, tiene un tallo, un pedúnculo, un tallo hueco. Si yo corto la vara floral, me voy a dar cuenta que la sección es hueca. Si yo corto la de una Amaryllis, no es hueca y es más finita. La Amaryllis florece a finales del verano, antes de que aparezca la hoja. Luego ya en invierno empieza a desarrollar sus hojas y reposa durante el verano. O sea, es una planta que reposa. El Ipeastrum no. De forma natural, solo reposa si las condiciones climáticas ese año son adversas. Si son adecuadas, si estamos en una zona de clima tropical, no tienen por qué entrar en reposo y no lo necesitan realmente. El Ipeastrum puede producir y renovar sus hojas durante todo el año. El Amaryllis no. Siempre va a perder su hoja durante el verano porque está adaptado. Su ecología es esa, no puede ser de otra manera porque está adaptado a ese tipo de clima, ¿no? El Ipeastrum, por ejemplo, en Madrid, a mí me pierden la hoja en invierno, yo los cultivo en exterior. Yo soy muy friki de los Ipeastrum y me encanta hacer cruces, bueno. Pero aquí en Madrid a mí me pierden la hoja en invierno porque no aguantan las heladas. Es frío, Luego ¿no? se queda, sí. Pero la Amaryllis belladona no. La Amaryllis belladona sigue produciendo hojas en invierno, cuando las pierdes en verano. Pero bueno, que me voy del tema, me enrollo. Y los iris son del género iris, ¿vale? Está el género Amaryllis, el género Ipeastrum y los géneros iris, que pueden ser iris de bulbo, como hemos comentado antes, o iris rizomatosos, que son los iris germánica. Vale. Morfológicamente son muy diferentes a los Amaryllis e Ipeastrum. Es más difícil confundir un Amaryllis de un Ipeastrum que confundir un Ipeastrum de un iris, porque es muy diferente la flor, no tiene nada que Madre ver. mía. Yo creo que eso, lo guay sería verlo físicamente, ¿sabes qué te digo? Verlo y fíjate las diferencias que tiene la planta y las diferencias que tiene esa. Si no, son cosas que tienes que anotar y luego mirar, ¿no? Eso puedes meterte en Google y buscar imágenes de Amaryllis belladona, que es la especie tipo, buscar imágenes de Ipeastrum y buscar imágenes del iris, verás que no tienen nada que ver. Pero es verdad que como con la terminología vulgar confundimos Ipeastrum con Amaryllis, pero son géneros distintos y se cultivan de forma distinta. Vale. Tú has dicho que si a lo mejor hay mucha humedad, ahora con el tiempo que entra, pueden aparecer las bacterias, los hongos, pero viéndolo como enfermedad de plaga, ¿vale? Pero ¿qué tipo de plagas, a qué tipo de plagas son sensibles las bulbosas? O sea, te refieres a la parte aérea, ¿no? Sí, porque lo que es el bulbo van a ser bacterias, hongos, que por ejemplo, como me pasó a mí, que me entraron las babosas, que se zamparon los bulbos. Y la parte aérea, las hojitas, las flores, pueden La parte ser aérea sensibles puede ser atacada, sí, perdona. La parte aérea puede ser atacada también por hongos. De hecho, es muy común que si el bulbo ha sido atacado por un hongo se manifieste también en la parte aérea, ¿no? Pero bueno, así, grosso modo, la cochinilla algodonosa, sobre todo en zonas húmedas y cálidas, es muy común, como bien sabes, bueno, en suculentas sobre todo, pero en bulbosas también, ¿eh? Yo también he llegado a ver cochinilla. En Madrid es más difícil, pero también he llegado a ver en algunos Ipeastrum cochinilla. ¿Y cómo las tratas? Me imagino que las quitas con un algodoncito o algo, o qué le haces. Sí, en el caso de las bulbosas, como no suele ser donde vivo yo muy frecuente, lo que hago es de forma manual, con un bastoncillo con alcohol y luego las ducho bien con agua. Sí. También funciona bien una solución de jabón potásico. Diluyes 30 gramos de jabón potásico en 1 litro de agua,
Pero eso sí, tengo que pulverizar directamente a la cochinilla. Esto no actúa como preventivo ni como curativo. Actúa si yo enchufo Tienes. directamente a la cochinilla. Ujú. El jabón potásico es una buena opción. Yo no lo utilizo para bulbosas porque no suelo tener problemas de cochinilla. Cuando tengo es muy poquito y con el bastoncillo me vale. De momento es lo que yo hago, pero si tienes mucho problema de cochinilla, hombre, si ya es mucho, habría que recurrir a un insecticida sistémico. Específico. El sistémico, ¿qué quiere decir? Que la planta, yo pulverizo las hojas, la planta lo va a absorber a través de los estomas y de la cutícula y lo va a traslocar, es como cuando nos ponemos una vacuna, por así decir, lo va a traslocar a todo el organismo. Bueno, no tiene nada que ver con las vacunas, ¿vale? Pero Sí, bueno, bueno, pero lo que quieres decir es sí, que entra a nivel interno, no se queda de entra, manera en la superficie. entra Un por la hoja, antibiótico, como si fuera sí, un antibiótico, ¿no? claro. Y lo que hace es que también la planta lo lleva a la raíz. Si tenemos cochinilla en la raíz, también la terminaríamos con ella. Yo es verdad que intento evitar los químicos, a veces no me queda otra que recurrir a algún producto sistémico para plantitas puntuales y de esta forma tampoco estamos haciendo. Yo recomiendo que se recurra a ello cuando son pequeñas cantidades, ¿no? No estamos hablando de fumigar un jardín, por Sí, favor, de o manera un campo. específica. Mira, Claro, pregunta no Lola tengáis si miedo a utiliza, usarlo. está preguntando Lola si utilizas también el aceite de NIM. Yo no lo utilizo, pero a ver, tampoco te puedo recomendar, yo no lo he utilizado, pero sí que es verdad que he oído a muchas personas de confianza que les ha dado buen resultado, pero lo mismo, es para aplicar directamente sobre la cochinilla, no me vale como preventivo. O sea, tienes que aplicarlo, pulverizar a la cochinilla. Si tú la ves ahí, pulverizas con el aceite de neem o con el jabón potásico o una mezcla de los dos, pero no te va a valer como preventivo, ¿eh? Vale. Em, ¿Qué nos dirías para animarnos a tener bulbosa? Porque normalmente la gente compra las bulbosas. Ahora está muy en boga las alocasias, las mosteras, todas las plantas variegadas, suculentas variegadas, ¿no? Está como la variegación, está como muy de moda, ¿no? ¿Qué nos dirías para animarnos a tener plantas bulbosas? ¿Por qué nos recomiendas tener bulbosas? Pues principalmente considero que son plantas muy agradecidas. Si tenemos en cuenta los truquitos que hemos visto hoy, cualquier duda que tengáis, pues me contactáis o contactáis con Frank, que es un encanto, y os lo resolvemos. Pero yo considero que son plantas muy agradecidas, requieren poquitos cuidados. Es verdad que hay que saber, antes de iniciarse con las bulbosas, hay que saber cómo funcionan un poquito, ¿no? ¿Qué es un bulbo? ¿Por qué hay que dejar las hojas y no cortarlas? Todo esto es importante saberlo. Sabiendo esto, sabiendo un poquito el sustrato y lo que hemos visto hoy, que yo he intentado generalizarlo, me ha costado, a veces me cuesta generalizar porque es complicado, yo os recomiendo siempre las bulbosas por eso, porque son plantas muy agradecidas, no os van a dar muchos quebraderos de cabeza, vais a ver que a poco que las cuidéis os van a sorprender con sus flores y sobre todo a mí me parece muy gratificante el hecho de, es verdad que la flor suele durar poco, son plantas que tienen una floración muy efímera, unas más que otras, pero merece la pena. O sea, yo me emociono como un niño pequeño cuando me florecen todos los años. Qué Digo, jolín, bonito. merece la pena, ¿no? Aunque dure tan poco, pero yo creo que eso los hace bellas también, ¿no? Que aprendamos un poco a valorar lo efímero y que nada es para siempre. Sí, Totalmente. yo disfruto un montón de la floración de las bulbosas, de los cactus, por También supuesto. es cierto que al estar en yo por lo menos lo que he observado, ¿no? Que al estar en el exterior la floración dura menos. Cuando se ponen, si están expuestas al sol, por lo menos yo te hablo de aquí de Málaga, ¿vale? Si yo las tengo expuestas, que yo normalmente las pongo aquí en el patio, en la mesa, que les da el solecito, ahora mismo es un solecito amable, no es también duran menos. Sin embargo, si las pongo a la sombra, la floración dura más. Claro, sí, tienen que recibir un poquito de sol, pero lo que necesita sol es la hoja. O sea, la Sí, flor al fin y al cabo, yo de hecho, los que cultivo en maceta, eh,
bueno, que alguien, si queréis ver mis vídeos de YouTube, no es por hacer publicidad, pero es que ahí lo veis No, que yo... espera un momento, ¿por qué no nos dice en las redes sociales en las que tú te mueves? Dinos la cuenta. Yo ya lo he repetido, pero dilo tú también para que la gente lo anote y te siga. Claro que sí, venga. Pues mira, yo estoy en YouTube, en Canal Suculento, y ahí es que hago vídeos más extensos. Tengo varios de bulbosas, tengo algunos más cortitos y otros que explico un poquito más. Intento enfocarlo a nivel doméstico, ¿vale? Intento no ponerme demasiado técnico, pero cualquier duda que tengáis, pues lo resolvemos porque estoy consciente que pueden surgir dudas, ¿no? Yo también sigo aprendiendo cada día. Y ahí tengo vídeos de bulbosas donde explico cómo tenéis que plantarlo paso a paso, sobre todo en maceta, porque de esta forma pueden animarse más personas, ¿no? No todo el mundo dispone de terreno, pero Ujú. sí a lo mejor más personas disponen de un pequeño balcón, ¿no? O incluso un alféizar de una ventana. Ahí podemos cultivar bulbosas perfectamente. Entonces, bueno, yo sí recomiendo que se vean esos vídeos, no lo digo porque sean míos, pero los recomiendo porque considero que son bastante completos en cuanto a todo esto que hemos estado hablando. Y si tenéis alguna duda, pues lo comentamos. Luis, mira, y tú sabes que vivimos en un momento en que se acaba la flor, corto la vara, corto el tallo, ¿no? Todo tiene que florecer la planta. Es como si fuéramos muy rápidos para todo. Espérate, que es que me sale aquí una cosita en TikTok que lo tengo que poner. Ya está. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, compramos una bulbosa preciosa con su floración impresionante, termina la floración y yo corto. Y como ya no me interesa, a mí la hoja de la bulbosa como que ni fu ni fa, no me gusta, que me parece absurdo porque son preciosas, pero la corto también. ¿Qué ocurre con ese bulbo? Si yo corto la hoja, eh, estoy eliminando la parte de la planta que hace fotosíntesis. ¿Qué quiere decir con esto? Le estoy quitando el alimento a la planta. Vamos a decirlo para que, ¿no? Le estoy quitando el alimento. Las hojas son las fábricas de alimento. Aparte del agua, como ya sabemos, ¿no? Y los nutrientes, los minerales que hay en el sustrato, una planta necesita esas hojas para poder generar su propio alimento y pasarlo al bulbo. A mí me interesa, el bulbo, cuando va a florecer, lo da todo, ¿vale? Quiere decir que yo compro un bulbo así, bueno, el tamaño que sea, y cuando va floreciendo el bulbo se va quedando pequeñito, se va quedando consumido, ¿no? Esto es normal, porque lo da todo en florecer. Las plantas no florecen para alegrarnos el jardín, florecen para reproducirse, ¿no? O Sí, sea sí, que nosotros las totalmente. utilicemos para lo que las utilizamos, pero ella florece por supervivencia. Entonces, cuando una planta bulbosa florece, os daréis cuenta que el bulbo se queda consumido, que el pobre a veces da penita verlo, pero esto es normal y saludable para la planta. Esto tiene que suceder así, ¿no? ¿Qué me interesa a mí? Que el bulbo, después de la floración, se vuelva a hinchar otra vez, ¿vale? Hay especies que esto no lo hacen, cuidado. Hay especies que el bulbo se tiene que consumir por completo porque su objetivo es generar otro bulbo. Esto pasa mucho en el gladiolo. En el gladiolo, que como hemos dicho al comienzo, no es un bulbo, sino un cormo, el cormo madre se va a consumir, se va a momificar y va a generar otro nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando realmente transcurre la floración? Yo tengo que respetar esas hojas, porque si yo las corto, estoy impidiendo que el bulbo vuelva a ganar fuerza para volver a florecer el año que viene. Entonces voy a dejar que esas hojas hagan fotosíntesis, voy a seguir fertilizando hasta que de forma natural ellas se vayan amarilleando. Es como los ajos. No sé si quien haya cultivado ajos, nosotros los tenemos que cosechar cuando esté amarilleando la hoja, no antes, porque mientras está verde, está pasando reservas al bulbo y el bulbo me interesa que sea un ajo gordito, ¿no? Entonces, Claro. cuanto más gordito sea el bulbo, más reservas tiene para el año que viene. Y si yo corto la hoja, yo no estoy dejando que acumule. Entonces, por eso recomiendo que no se corte la hoja. Vale. ¿Y cuál nos compramos? Para empezar, ¿cuál nos compramos?
Pues mira, yo recomiendo, es para gusto los colores, ¿vale? Yo recomiendo los narcisos y los jacintos. Jacintos y A narcisos. ver, las personas que seáis de Latinoamérica, donde no tenéis heladas, por supuesto los hipeastrum. O sea, Ujú. los hipeastrum no pueden faltaros. Preciosos. Aprovechar el clima tan maravilloso en México, en zonas donde no hay heladas, aprovechar para cultivar hipeastrum. Hipeastrum, bueno, hay muchas otras especies, las calas, ¿no? Que se Ujú. adaptan muy bien a clima tropical. Aquí en nuestra región, que tenemos climas un poquito más severos, narcisos, jacintos, muscaris, tulipán. El tulipán es algo un poquito más delicado con las altas temperaturas, pero bueno, los narcisos es de lo que más cultivo porque en mi región es lo que mejor se da, en Madrid. Yo animo a cultivar narcisos Fresquito, y fresquito. jacintos. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta para hacerle a Luis, si tenéis alguna duda de lo que hemos hablado, Cualquier duda, es verdad que es difícil, si esto te se quedas podía sin estar conocer, horas, pero ¿qué pregunto? A mí me han, en varias ocasiones, pero principalmente eran directos, ¿no? Me decían que en el momento que terminaba la floración, lo que hacían era cortar y fuera. Y lo típico, ¿no? Esto como cuando te compras una orquídea y en el momento que la phalaenopsis termina, la vara floral ya ha terminado su ciclo vital, la planta no me interesa y la tiro a la basura, ¿no? Entonces, no, vamos a ver, hay que respetar el ciclo vital de la planta, ¿no? Y ahora claro. todos los, bueno, ya lo has comentado, em, pero los que entran ahora, los que entran en reposo, las bulbosas que entran en reposo, que son más conocidas aquí, ¿vale? Que tenemos nosotros, los jacintos, los iris, los narcisos, ¿cuándo entran en reposo? Pues todas estas, que son bulbosas de primavera quiere decir que florecen en primavera o a Ujú. finales de invierno y se plantan en otoño. Se plantan desde finales del verano hasta diciembre, más o menos, ¿vale? Estas plantas reposan en verano, reposan cuando las temperaturas superan los 25 grados centígrados, más o menos, ¿no? Ya, como venga el calor en mayo, las hojas duran 2 días. Entonces, estas plantas reposan en verano y tenemos que respetar ese periodo de reposo, ya sea extrayendo el bulbo o dejándolo en el terreno sin regarlo, o regándolo lo menos posible. Es muy importante que yo respete este periodo de reposo para que el bulbo no se pudra. ¿Cómo sé que la Fundamental. planta ha entrado en reposo? Porque las hojas ya se Claro. amarillean o se secan. Vale. Lo vas a María ir del Mar, viendo, perdón, sí, perdón, dime, dime. lo vas a ir viendo conforme la hoja empiece a marchitarse, ahí ya tengo que dejar de regar y de fertilizar. Tengo que Ujú. dejar que eso, lo explico así grosso modo, lo verde baje a lo de abajo, los Sí, nutrientes sí. bajen. Cuando yo ya vea que la hoja empieza a ponerse un poquito fea, ya no voy a regar nada, porque ahí Vale, la planta lo que está haciendo ya no va a hacer tanta fotosíntesis, está pasando esa reserva al bulbo. vale, Entonces se va a quedar la hoja consumida y seca. Entonces ahí ya entró en reposo la planta. vale. Ahí ya no tengo que hacer nada. Se acabó, los dejamos en paz, tranquilo. María Que del me haya Mar, plantado cebolla, sí. porque a lo mejor hay personas que nos están viendo o que nos verán, que se dedican más a la horticultura, al tema de... Yo me dedico más al ornamental, pero la cebolla es un ejemplo muy clásico del Sí, lo ha bulbo, ¿no? comentado Sandra, ha comentado, igual Claro. que la cebolla, sí, sí. Mira, María del Mar pregunta por las plagas más comunes de la fulbosa. ¿Por cuál las Las plagas? plagas más comunes. Sí, como hemos dicho, las bulbosas son más susceptibles a ser atacadas por hongos. Es lo más común que nos podemos encontrar. ¿Cómo puedo yo? Bueno, nunca ningún bulbo está exento a ser atacado por hongos, pero ¿cómo yo puedo evitar, en la medida de lo posible, que mi bulbo sea atacado por hongos? Con una profundidad de plantación adecuada. No puedo enterrar ni mucho el bulbo ni dejarlo tampoco muy expuesto. Esto hemos hablado al comienzo
cuando he dicho, vuelvo a repetir, lo de la maceta y el suelo, ¿vale? Es lo más común, pero también pueden ser atacada la parte aérea por limacos, que son babosas, caracoles, o también por cochinilla algodonosa. ¿Cómo puedo combatirlo? Yo soy partidario de no hacer daño. A mí no me gusta hacer daño, ¿no? Pero yo intento utilizar algún producto que los repela, que no los mate, que los repela, ¿no? Y suele funcionar, ¿eh? Bastante bien. Por ejemplo, colocar tierra de diatomeas alrededor. Lo malo de esto es si llueve, que tengo que volverlo a aplicar y es un poco engorroso. Pero funciona bien, ¿eh? Doy fe que funciona, que el caracol no pasa esa barrera que le ponemos. Se queda ahí Y quietecito. no pasa. Mira, Luego, Adri, para la cochinilla, hemos disculpa, comentado el disculpa. jabón potásico, aceite de neem, pero yo tengo que enchufar directamente a la cochinilla, si no, no vale. Ujú, vale. Entonces, cochinilla y hongos. Es lo que yo más me he encontrado. Los Con lo hongos que tú te mucho más que nada. encuentras. Vale. Incluso a Adri, los productores profesionales también. Siempre claro, puede haber, es que yo creo que es lo que tú has comentado antes, es que depende de dónde nos ubiquemos, es que son muchos factores claro, en a líneas tener en generales, cuenta. lo más común es eso, en líneas generales. Vale. A lo mejor tú vives en una zona que hay otra plaga que yo no tengo, yo incluso desconozco también, ¿eh? Puede ser. Pero lo más Yo por, común es yo por eso. ejemplo, yo por ejemplo son esas babosas gordas. Mira, es Claro, horrible, es horrible. a lo mejor otra persona no tiene ese problema, pero sí lo tiene con otra plaga. Sí, o con los caracoles, sí, sí, sí. Claro. Mira, Adri pregunta si se pueden tener muscari en el interior. Y luego, ¿cómo los hacemos florecer de año a año y qué cuidados necesita? Pau. Bueno, a ver, no es imposible. Yo soy partidario del exterior, ¿vale? Siempre vamos a obtener resultados más óptimos si cultivamos en exterior. Pero si los quieres cultivar en interior, es muy importante que hayan pasado un periodo de frío. O sea, necesitan frío. Son plantas de clima mediterráneo continental. Entonces, tendríamos que someterlos a un periodo de frío, por ejemplo, recuperando los bulbos. Es más engorroso, ¿vale? Tú puedes cultivarlos, buscar y puedes comprar, de hecho, las floristerías. Yo ya los estoy viendo en Madrid. Te venden la macetita con los bulbos puestos, brotando. Eso lo venden sobre todo para cultivar en interior, te van a florecer y vas a disfrutar de una floración maravillosa. El problema viene en conservarlo año tras año, cuando yo los cultivo en interior, porque estos bulbos los comercializan para que cuando se termine la floración los deseches, ¿vale? Tú puedes conservarlo de un año para otro, en interior es más complicado, ¿vale? Por el tema del frío que he comentado. Entonces, pues lo que puedes hacer es plantarlos si puedes en exterior. Cuando terminen la floración en interior, te los llevas al exterior. Si no, intenta hacer lo que hemos comentado, respetar la hoja, cuando termine la flor le cortas solo la flor, que esté seca, dejas la hoja y continúas regando cuando corresponda regar, hasta que la hoja tú veas que se empieza a amarillear de forma natural. Cuando tú veas que se empieza a amarillear, ya no riegues más, deja que se consuma la hoja. Y si el bulbo ves que está gordito y está turgente, que no se deshace, los conservas en un lugar seco y oscuro. Y a finales del verano los vuelves a plantar, pero entiérralos completamente. No los dejes como cuando los compras, que vienen puestos en la superficie. Lo entierras. Pruébalo, ¿vale? Puede ser que consigas otra floración el año siguiente. Yo te he dicho, la realidad es que el interior es más difícil, pero no es imposible. Yo te animo a probarlo, si es que todo es probar también. Que las plantas no es una ciencia exacta. Yo te estoy diciendo una cosa, pero lo mismo luego dice, jo, Luis, me ha florecido a otro año en interior. O sea, que las plantas son muy... No es una ciencia exacta. Siempre nos pueden sorprender. No es lo Y habitual, ¿vale? Lo habitual es que no vuelvan a florecer de un año para otro cuando se compran de esta forma en una floristería. Pero prueba, prueba. Y las personas porque hay mucha gente que no tiene exterior, hay muchas personas que no tienen
o un jardín, o incluso no tienen terraza, ¿vale? Viven en un patio. Capi, ya. En un piso sin terraza ni nada. Si quisiéramos tener bulbosas, nos valdrían las plantas de las luces de crecimiento. Espera un momento, que es que si no, no nos va a dejar. Abajo. Ve, Capi, abajo. Bueno, pues Abajo, a casa. sí valdría unas buenas luces de crecimiento, sí. Bueno, vamos a esperar a que venga Fran, porque es muy interesante esta pregunta. A casa. Pero básicamente sí que nos podría servir. Ahora lo comentamos. Ya está. Es que como está pasando gente, están ellos ahí animados. Claro, ¡Yujú! Hay normal. movimiento. Entonces, si Estaba quisiéramos... comentando, sí, estaba Si no comentando, te- pero digo, a esperar a que vinieras, Ah, que es muy vale, venga, interesante. porque eso es interés, porque hay ahora otra... mm, la gente quiere tener su selva en casa, pero hay personas que no tienen un exterior para ponerlo. O a lo mejor Claro. tienen una ventana, pero esa ventana hay mucha corriente, hay un sol exagerado. Entonces optamos por las luces de crecimiento. ¿Podríamos tener bulbosas con luces de crecimiento? Sí, yo recomiendo, si no se tiene acceso a exterior, siempre adecuar la especie. O sea, Ujú. por ejemplo, hay bulbosas que son tropicales, como pueden ser los Ipeastrum, que hemos hablado, que se pueden adaptar mejor al interior, que por ejemplo un muscari o un narciso. Yo puedo tener narcisos en interior si los compro en floristería ya brotados y los puedo tener en interior ese año. Pero mantenerlos de año en año no es lo más habitual y no es fácil, ¿vale? Pero los Ipeastrum o otras plantas bulbosas, como pueden ser Hymenocalis o pueden ser los Crinum, ¿vale? Se pueden adaptar mejor a interior, porque no dejan de ser plantas tropicales que están adaptadas a vivir a semisombra o a sombra total. Entonces, yo optaría, si queremos cultivar bulbosas en interior, por planta tropical, por planta Vale. que se adapte mejor a un interior que un tulipán o un narciso. Sí, claro, totalmente. Vale. Va a ser más complicado. Ya lo sé, pero te lo pregunto por el hecho de las personas que no tienen acceso al Sí, exterior y bueno, y evidentemente las luces de crecimiento, no sustituyen al sol ni a a la luz claro. natural, evidentemente. Pero bueno, Nunca, hay muchas sí. personas que gracias a las luces de crecimiento pueden tener plantas dentro, ¿no? Sí, unas adecuadas luces LED que además no consumen demasiado. Yo utilizo Sí. luces LED para germinación, que yo voy Ujú. haciendo híbridos y los hago en interior. Ahora aprovecho ahora en invierno, ¿no? Ahora que hago poca cosa en el jardín, pues lo que aprovecho es para trastear dentro, ¿no? Entonces yo utilizo unas luces LED que me funcionan muy bien eh, para germinación de cactus, que yo creo híbridos y demás, para germinación de bulbosas y demás. Pero siempre planta tropical. Porque, Vale. por ejemplo, unos narcisos, si yo quiero hacer un cruce de narciso, la semilla tiene que pasar un periodo de frío. Puedo yo hacerlo de forma artificial, puedo refrigerarla durante unas semanas. No es lo mismo, no va a ser tan efectivo como hacerlo en exterior. Pero Claro, bueno, que yo sea recomiendo que se la opte propia por plantas que naturaleza, se ¿no? van a adaptar bien al interior y unas luces LED pueden funcionar bastante bien. Cuidado, que hay luces LED que son apropiadas para crecimiento, pero no para floración. Entonces tendríamos que hacernos con unas universales o con una para crecimiento y en el momento prefloración, para que la planta pueda inducir, colocar unas luces de floración. Ujú. ¿Vale? Esto es importante. Hay que tener, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es tu preferida? A ver, Uy, qué difícil. Pues mira, ¿cuál es tu depende, preferida? es muy complicado decirte. A mí me encantan los Ipeastrum, me gustan mucho, y me gustan mucho los narcisos. Porque los narcisos es que se dan tan bien aquí en Madrid Sí, que todo amante de bulbosa tiene narcisos. debería, ¿no? Creo yo. Bueno, eso es un juicio mío, pero a mí es que me encanta. Los narcisos de un montón de variedades, sí. Y luego los Ipeastrum a mí me vuelven loco, me encantan. Es que son preciosísimos. A ver, Pero, por y te voy ejemplo, el dime, dime. jacinto, a mí el jacinto me encanta el aroma
que tiene, me recuerda a la primavera. Es que huele muy bien. Antes lo han comentado, el aroma tan maravilloso que tiene. Luis, ¿y qué piensas de las bulbosas que se venden en los supermercados? O sea, pero bulbosa ya, lo que es el bulbo, en la bolsita. Bueno, normalmente vienen en la bolsita, otros te venden ya la macetita con el bulbo y ya se ve un poquito del brotecillo verde, otras te vienen ya directamente con la floración. ¿Qué piensas de ese tipo de estas plantas que venden en supermercados? Pues si es el bulbo, si es el bulbo que viene en la típica bolsita, que venden 10 bulbos, 10 unidades de Sí. narciso, ¿no? Ujú. Pues yo siempre hay que mirar el bulbo, lo aprietas un poquito, sin dañarlo. El bulbo tiene que estar rígido, tiene que estar hidratado y si yo lo aprieto ligeramente no se tiene que deshacer. Porque hay veces que los supermercados, que este año me pasó, que encargué a una persona que me comprara en un supermercado unos bulos porque habían traído nuevos, bueno, supuestamente eran nuevos, y le encargué a esta persona que, ay, pues cógeme, que me mandaba fotos, cógeme de estos narcisos. Cuando me los trajo estaban todos secos. Entonces Oh, hubo que reclamarlo, me devolvieron el dinero, y ya porque está. resulta que le habían sacado los del año anterior. Yo no puedo conservar bulbos Mm. durante un año. Los bulbos, si yo los compro ahora, en noviembre, yo no puedo plantarlos el año que viene. Tengo que plantarlos en noviembre. Cuanto antes, mejor. Ah, Entonces, entonces, claro, ¿qué hacen algunos? Que supermercados, a ver, que no estoy diciendo nada ni... Simplemente, ¿qué hacen algunos? Que los que no venden los guardan y al año que viene los lo intentan vender sacas. otra vez. Entonces, yo tengo que saber que el bulbo tiene que estar turgente. Yo cojo la bolsita, no la voy a abrir, evidentemente, ¿no? Pero cojo, los voy palpando y veo que sin apretar en exceso el bulbo es turgente, no se deshace al tacto y pesa. O sea, da gusto cogerlo porque ves que está hidratadito. No es un bulbo que se deshace. Sí, porque Si es así, muchas veces cuando lo coge y están deshidratados es como si fuera, ¿sabes lo que es la goma eva? Es como si fuera goma eva, no pesa. eso, Es eso. totalmente ligero. ¿Y Hay los bulbos que nardos? son ligeros de por sí, pero siempre tienen Sí, esa pero densidad. pero tú lo tocas y el bulbo está como durito, aunque sea Eso, ligero, pero tiene un punto de eso. dureza, ¿no? No es que está completamente deshidratado. Pues has Eso es. dicho algo muy interesante, es decir, que no se pueden guardar. Imagínate que yo esta primavera, cuando terminan el ciclo mis bulbosas, saco bulbo y guardo una parte un año y para el siguiente año guardo otra parte. Eso no se No, puede hacer. Vale, no porque vale. el bulbo no de No lo viabilidad. sabía. Claro, ten en cuenta que el bulbo está diseñado para entrar en reposo durante 3, 4 meses. Vamos a, ya 5 es como mucho 5 meses, Mucho. pero 5 ya me parece demasiado. Sí. También depende de la especie. Por ejemplo, los narcisos se conservan muy bien, pero un año entero la planta no está diseñada para eso. Vale, eso es muy interesante. ¿Y los nardos? Está preguntando Lola si los nardos se darían en el clima de Málaga. Uy, perfectamente. O sea, el nardo es una bulbosa de clima cálido. En Málaga, vamos, ya no te lo pienses. El Vale, bueno, nardo, Lola. claro, es una planta que está muy, muy emparentada con los ágaves. O sea, se han hecho La- estudios. Sí, de hecho, ahora la- el nardo se han hecho, bueno, los últimos estudios de biología molecular lo han metido dentro del género agave. Es muy interesante. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Yo también soy muy friki de los agaves, tengo un montón de agaves. ¿Sí? Sí, y el nardo está muy emparentado con los ágaves. En Málaga, pues fenomenal, porque es una planta que no tolera heladas. De hecho, el bulbo conviene, bueno, si ya está muy adaptado, si ya los llevamos cultivando, los hemos ido adaptando, sí pueden tolerar heladas ligeras, lo que es el bulbo. Pero al Vale. nardo le gusta el calor, o sea, le gusta el calor y la humedad, o sea, no te lo pienses. ¿Y cuándo hay que sembrar los nardos? También ahora, ¿cuándo los tenemos Los que sembrar? Yo los nardos los veo
que los comercializan a partir de febrero o marzo. Son como bulbosas que llaman más de verano, ¿no? Pero Florecen entonces, en verano. pero los tendríamos que sembrar a principio de año, finales de año. No, a comienzos de la primavera, cuando ya las temperaturas, cuando haga calorcito, ya, Vale, 25 vale, vale. grados, 23. mm. De acuerdo. Vale, vale. Pensaba que se ¿Los tenían que plantas sembrar. ahora porque alguien te ha regalado bulbos de nardo ahora? ¿O es plantarlos protegidos de heladas? Eso sí. De acuerdo. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, Lola, pues ahí lo tienes, ¿vale? Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, no sé, Luis, si tú quieres decir algo más, dinos tu libro, el libro que has publicado, si lo tienes ahí, no lo puedes enseñar. El libro, pues tengo... Puedo ir a por él. Si me das Claro, venga. un momentito, voy a por él. A ver, voy a compartir yo esto. A ver, yo no suelo compartir. El libro, bueno, tengo dos libros publicados. De plantas tengo uno, que es este, que es Suculentas con éxito. Ujú. Y es un libro en el que hablo yo de mi propia experiencia cultivando suculentas, plantas suculentas. Es un libro muy sencillo de entender, no es un libro muy técnico, es ligeramente técnico, pero se entiende. Y yo lo enfoco sobre todo a personas que desean iniciarse en el cultivo de suculentas. Igual a personas que ya tienen mucha experiencia se les puede quedar un poquito corto o no, eso ya depende, pero sí que está muy recomendado para personas que digan, oye, ¿qué cactus me recomiendas? ¿O qué planta suculenta me recomiendas para empezar? Está en un lenguaje muy claro, muy sencillo y muy cercano. Entonces yo lo recomiendo para este tipo de público, para que le guste el tema de las plantas suculentas. Tiene bastantes imágenes y está muy ilustrado y es bastante llamativo, ¿no? Es como yo lo creé con esa intención, ¿no? Con que fuera algo didáctico, atractivo y que se entendiera bien, ¿no? Que no sea pues el típico libro técnico que solo lo entienden expertos, ¿no? No me interesa eso, me interesa que cada vez más personas se introduzcan en este mundo. El objetivo es ese. ¿Y El dónde lo objetivo es que podemos cada vez haya encontrar? más aficionados a las plantas. Entonces Plantas. intento acercar el mundo de las plantas a las personas. Ujú. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues mira, actualmente en Amazon, porque es un libro que es autopublicado y también está con la editorial Bubok. Lo que Vale. pasa es que en Amazon es más económico. ¿Tú lo puedes escribir ahí o no? ¿Tú tienes la posibilidad de escribirlo en el directo? Pues mira, creo que sí. Aquí me Venga, pone... si lo puedes escribir, espérate que me voy a dar Sí, la vuelta porque tengo aquí eh, el sol. no se me Y, caiga el libro. Vamos a ver. El libro Suculentas con éxito. a ver cómo me pongo aquí. No sé si se ha enviado. Eh, Creo que no sé dónde le he suculentas, dado. no sé, suculentas con éxito, ¿no? Yo lo he escrito, pero espera, voy a ponerlo otra vez, que no sé si le he dado a enviar. A ver, No, ya que está puesto ahí. en las redes tampoco es que me maneje Se ha demasiado, ¿eh? omitido. Ya está, ya lo he puesto yo, no te preocupes. Suculentas con éxito. Vale, sí. Y a ver, Yo le he dado, pero no sé por qué se ha omitido. No sé no lo si sé. Y te voy a Suculentas preguntar con una éxito se cosa. puede conseguir en Amazon. Y Vale. ¿Perdón? En la editorial Bubok. A ver si, Bubok. es que no sé por qué me omite los comentarios. Deletréamelo, anda. B, B de Barcelona, sí. U, B, O, K. Un momento. B, U, Otra vez B, sí, O, K de sí. kilo. Bubok. Vale, Sí, pues ahí está. Editorial Suculentas con éxito, editorial Bubok. sí, A la ver, única diferencia es que en la editorial Bubok es
la portada tiene una solapa y en Sí, Amazon no tiene solapa, pero el contenido es exactamente el mismo. el O mismo. sea que en Amazon ¿Y, es un poquito más económico. y prefieres suculentas o bulbosas? No te puedo decir porque las dos son las dos. No puedo decantarme por una, por otra, es que me apasionan las dos. De hecho, tengo pensado no pronto, porque no me da ahora la vida, escribir un libro de bulbosas también. De bulbosas. Wow, qué guay, qué guay. Hombre, claro que sí, las dos tienen su encanto, pero bueno, tú sabes, muchas veces no sé, hay veces que a lo mejor te pueden gustar mucho las suculentas, pero tú dices, pero es que las bulbosas, ¿sabes qué? Pero es un 50-50. Bueno, pues si Sí. tenéis alguna pregunta, Luis, si tú tienes algo más que añadir. Bueno, también le doy a plantas como este filodendro, que estoy enamorado de él. Mirad qué bonito. Ah, Está ese es el precioso. Birkin. No lo veo muy Sí, bien. sí, Sí, ¿no? se me ha puesto espectacular, la verdad. Qué bonito. Está precioso. Y Pero estoy encantado con él. lo compraste chiquitito o ya grande. Pues era pequeñito, o sea, no era excesivamente pequeño, pero ha crecido un montón. Y Qué ahora lo bonito. tengo dentro, porque en exterior es imposible. En verano lo tengo en exterior, a la sombra. Y Y dentro de ahora casa, ¿qué plantas tiene? Porque las suculentas y las fulvosas están fuera. ¿Y dentro de casa qué tienes? pues dentro de casa tengo aquello que no tolera el frío. Por ejemplo, este filodendro, ¿no? Tengo algún singonio también por arriba, bueno, alguna difenbaquia, pero todas las cultivo fuera en primavera, verano y parte del otoño. Cuando ya van a dar heladas, las meto. Vale. Pero aquí en Madrid es que en una sola noche se pierden. No, lo quema absolutamente todo. Vale. Yo también, lo que pasa es que yo las suelo sacar ahora. Las plantas que tengo dentro de casa, en otoño e invierno las saco al patio. Y en finales de la primavera, verano, me las tengo que llevar dentro porque si no, el calor Claro. es abrasador. Yo en Mira, verano a la sombra, siempre a la sombra, porque si no, es que en ay, Madrid es un infierno en verano, ¿eh? Un qué calor horrible. seco. Yo Esto digo que es es, como cuando abres el horno y te sale, como entras a una sauna de calor seco, ¿no? es Entonces, horrible. en verano, todo a la sombra. Estas Mm. plantas tropicales siempre a la Qué sombra, gracia. siempre. Has hecho la descripción del calor de Madrid como cuando en Málaga hay terral, que es un viento seco, súper caliente que viene de África, que es abrir un horno, es igual. Sí, Mira, Nelly literal, ¿eh? está preguntando si tienes y si te gustan las begonias. Pues mira, sinceramente no tengo ninguna begonia. Anda, pues No es como una entres, planta. A ver, me parecen bonitas, me gusta ver las mm, begonias. Hay una cantidad de begonias alucinante. O sea, hay sí, variedades que yo me quedo alucinado. Pero no es una planta que especialmente me llame mucho la atención, curiosamente. Nunca me ha dado oh, por cultivar begonias. Pero las he pues visto y son una maravilla, ¿eh? Hay algunas que como tienen es, las hojas hasta plateadas, con forma de sí, espiral. Sí, no pues me ha si dado nunca entras, por ahí. pues si entras en el mundo begonia te enamoras, ¿eh? Yo he entrado en el mundo de los Caladium también. Lo que pasa es que me fui de viaje el año pasado por estas Oh, fechas y, y que no los metí dentro y nada, cuando llegué estaba todo helado, pero el cormo estaba todo muerto. Una pena. oh, Los qué tenía preciosos. lástima. Tengo un vídeo en YouTube de los Caladium que parecen Sí, de mentira. O sea, fíjate. sí, parecen que están puestos de montaje, pero son de verdad. O sea, tenía que haber tocado la hoja cuando hice el Para vídeo para que saber que es dijera de que es verdad. de verdad. Madre mía. Unas Ah, hojas mira. espectaculares. Lola te está diciendo que no entres en el mundo begonia. No entres. Es que es un mundo. Mira, yo ahora he entrado en el mundo narcisos y me he hecho con no sé cuántas variedades de narciso. Es que cada grupo de planta es un mundo. Es alucinante. Mira, y tú has dicho que sueles polinizar mezclar y crear nuevas plantitas. ¿Hay alguna que hayas creado tú que haya sido creación tuya? Pues mira, un montón. Lo que pasa es que no, bueno, no están todavía, no les he bautizado, por así decirlo,
porque Ujú. no han florecido. Solo me ha florecido de momento un cactus que he creado yo. Bueno, he creado yo, lo ha creado la naturaleza, ¿vale? Yo Sí. tampoco voy a... Yo simplemente he hecho el proceso de No de polinización, pero el polinizar, resto ¿no? ha sido la naturaleza. Un Trichocerius, yo soy muy friki de los Trichocerius, tengo no sé cuántos, no lo sé, muchísimos, porque voy creando, ¿no? Voy polinizando. Y de momento solo uno me ha florecido, que lo he Ostras. bautizado ya. El resto todavía estoy a la espera, ¿Y tardan unos años. cómo las has bautizado? Pues mira, se llama Sunrise, en inglés Sí, Sunrise, yo mi nivel de inglés en es muy... inglés, ¿no? Sunrise in Madrid, sonrisa en Ah, qué Madrid, ¿qué te bonito. parece? ¿Y de qué color es la floración? Pues mira, es una flor como naranja, con tonos rosados. Creo que hay un vídeo en Color el del TikTok. amanecer, ¿no? Sí, creo que lo subí a TikTok, creo. Sí, Vale, uno vale, de los vale, vídeos está. Y no sé si le puse el nombre, pero vale. es Ah, el pues único ahora que ahora entraré para a ver si el año mirarlo. que viene me florecen más. Vale. Mira, Nelly es que es nuestra experta en begonias, ¿vale? Ah, jo, Nelly pues tiene mucho que tiene, aportar, seguro. tiene un montón de begonias y luego es impresionante de la manera que reproduce, es increíble. Y bueno, ella está diciendo que Madrid, porque ella es de Extremadura, de Ujú. Garganta, de La Hoya, y está diciendo que el norte de Extremadura y Madrid que tenéis climas muy parecidos. Sí, claro, clima Mm, continental, sí, sí, totalmente, Mediterráneo continental. qué guay. En el vivero al que yo suelo ir, que es en Alaurín de la Torre, un pueblo de Málaga, Mm. tienen caladium y parecen de plástico. Son impresionantes. A mí Unas me sorprendió. hojas Y yo cuando los impresionantes. cultivé me parecían como de papel, es muy curioso. Es una Sí, hoja, es sí, que es impresionante. no parece que sea. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fui a tocarlo y digo, ostras, pero es que es de verdad. Son alucinantes. ¿De qué color los tenías tú? Los Pues mira, yo caladios. tenía uno blanco, blanco rosado, que ese era mi preferido. Luego Sí. tenía uno como rojo y verde y otro que era parecido al cingonio, pero en grande. Era muy bonito también. Tenía El esas tres rojo y verde, variedades. el rojo y verde es impresionante cómo se fusionan los colores. Es que es Una mágico. hoja, una hoja inmensa. Yo no esperaba que fueran a dar, es el primer Tan año que los grandes, cultivé. ¿no? Enorme, una maravilla. Yo los tenía en exterior a la sombra. Vale, No sí, les podía dar el sol. mira, Sandra está diciendo que los caladium se duermen ahora. Sí, Ahora y yo entran en reposo. el error que cometí es que los dejé fuera, me fui en noviembre y cuando llegué había Oh, helado y se me había hizo muerto el bulbo de frío. cormo también. Ah, qué Entonces lástima. los perdí. Este año tengo que comprar más. Ajá. El 2026. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, si queréis saber algo de Luis. Espero que os haya gustado y que... Yo me voy a comprar. Lo que pasa es que lo voy a comprar en el vivero. Porque mira, te voy a ser honesta. Yo las veces que he comprado bulbosas, yo las he comprado en el supermercado. Y duran muy A poquito. veces está bien, ¿eh? A veces hay bulbosas de buena calidad en el Sí, sí, supermercado. yo la verdad que a mí las bulbosas que han brotado bien y así muy bonitas y la floración un olor impresionante, normalmente es cuando las compro del vivero. Sé que tocas los bulbos y están que se ven vivos, ¿no? Entonces, mira, Toñi pregunta si el narciso es una bulbosa. Efectivamente, una bulbosa totalmente. El órgano de reserva es un bulbo genuino como tal, no es un cormo como ocurre en el gladiol. Ujú. Mira, antes habían preguntado si los espérate que lo había anotado aquí, si los oxalis y los tréboles son bulbosas. Los oxalis son bulbosas, efectivamente. Los tréboles son leguminosas. Claro, depende de lo que entiendas por tréboles, pero lo que yo conozco como trébol son leguminosas. Son plantas que tienen como una especie incluso de estolones, como las fresas,
que van invadiendo todo a su paso. Eso es lo que yo conozco como trébol. Pero los oxalis sí. Lo que pasa es que hay algunos que son bulbo y otros que son cornus. Vale, vale, Como pues si si ya la hemos hablado al persona, comienzo de lo que era un corno, un bulbo. eso, pues si la persona que lo ha preguntado, si lo está escuchando, pues ahí el oxalis sí es una bulbosa y el trébol leguminosa. A ver, Toñi dice que le han regalado un narciso rosa y que se ha enamorado. Estos narcisos, es verdad que la mayoría suelen ser amarillos, pero también los hay en blanco, unas variedades espectaculares, incluso de rosa. Yo este año compré una variedad, estoy a ver si ojalá me florezca bien este año. Era amarillo lo que son los pétalos curvados hacia atrás y la Sí. trompetita naranja. Qué bonito. Oh, qué Ojalá me bonito, florezca, ya lo enseñaré en algún vídeo, porque estoy encantado. qué bonito. No me Hola, extraña que te amor. haya enamorado, es que, joder, las plantas Eso, te enamoran. pues que como entres en el mundo, co- ojalá más personas estuviéramos conectados a las plantas. En definitiva, es una manera de conectarnos a la naturaleza, que estamos tan Y desconectados de la naturaleza. Y también plantas que son muy caras, bajarían los precios, sería como todo más accesible, ¿sabes? claro, es que al Hola, final amor. nosotros somos la naturaleza también, no, ¿El qué, no perdón? tendríamos por qué. No, que nosotros, que también somos naturaleza y no tendríamos que aislarnos, ¿no? Sino Totalmente. vivir Pero en yo creo que conjunto con ellos. andamos desconectados de nosotros mismos, andamos desconectados de la naturaleza, ¿sabes? Entonces, Literalmente. Entonces, las yo plantas es lo de lo más terrenal que hay, lo que más te va a conectar con totalmente. la Tú sabes a mí lo que naturaleza. me encanta, Luis, tocar la tierra. Yo hay Mira, amigo, veces que, bueno, tú sabes, por el trabajo que tienes, que si te pintas las uñas, que si patatín y patatán, y me pongo los guantes que compro de plástico. No puedo. Yo necesito yo sentir igual, ¿eh? la tierra en mis manos. Yo sé Sí, cuando... ¡Ay! Una cosa que tenemos que ver muy importante. Yo sé cuando el sustrato está listo porque lo siento en mis manos. Yo a través de un guante no lo siento. efectivamente, Es imposible. ¿Y efectivamente. sustrato? ¿Qué sustrato le tenemos que poner? A las bulbosas, pues mira, muy importante, un sustrato que drene muy bien, ¿vale? No Ujú. al nivel de a lo mejor una planta Suculento. suculenta, pero tiene que drenar bien. A mí me gusta mucho añadir arena. Me gusta añadir arena de río, lavada, que es muy fácil de conseguir, ¿no? Podéis Tabata. conseguir, sí, podéis conseguirla en tiendas de construcción, que es muy barata, pero hay La no arena, arena de miga, pero, arena de río. pero espera un Sí, momento, te refieres a la arena de río, ¿no? sí, sí. Vale. Ujú. Yo lo que hago, que me da muy buen resultado, siempre hablo de mi experiencia, ¿eh? Lo que no es de mi experiencia, siempre lo digo. Un sustrato universal de buena calidad, no hace falta que irse al más caro, ¿vale? Pero muy, que sea de buena calidad, ¿qué quiere decir? Que esté bien compostado, que no tenga olores raros, que huela a bosque y que tú lo toques y sea como una esponjita, que no Sí. tenga muchas astillas ni muchos elementos gruesos, siempre va a tener, es normal, ¿vale? Pero que tú lo toques y veas que está, que es agradable al tacto, ¿no? Lo mezclas con un 40 o un 30% de arena de río y un puñado de humus de lombriz por maceta. Esto a mí me funciona de maravilla Y para te la voy a bulbosa. preguntar una cosa, ¿y cuando le pones arena de río, no tienes arena de río por el jardín? Sí, lo que pasa es que sí que a veces lo he hecho. He cogido tierra del jardín. Yo en Madrid, bueno, donde yo vivo es una zona francoarenosa. Sí. Lo que pasa es que suele tener un porcentaje relativamente alto. Digo relativamente porque tampoco es como irte a lo mejor a la provincia de Guadalajara, que allí el terreno es rojo, porque es muy, muy arcilloso, ¿no? Entonces, a pesar de donde vivo yo, el terreno tiene un porcentaje en arcilla relativamente alto y esto Oh, compacta. Y claro, en el suelo no hay problema, pero en una maceta no nos interesa que el sustrato se compacte, por lo que habíamos hablado de la podredumbre, porque en una maceta la planta está atrapada.
en el suelo la planta puede expandirse, las raíces pueden expandirse y si la planta ve que aquí está muy compacto o muy húmedo, pues dice yo me voy por aquí y la raíz se reconduce. En una maceta no. Si queda compacto la planta se asfixia. Entonces por eso no soy partidario de utilizar tierra del huerto o del jardín para una maceta. Siempre vamos a comprar el sustrato y vamos a mezclarlo con arena de río, que venga ya lavada y si no la laváis vosotros en un colador y ya está, como he comentado. Con esto no deberíais tener ningún problema, ¿eh? Vale. A ver, están hablando en el chat. A ver, Adri dice que, hombre, evidentemente, si tenemos heridas en las manos, evidentemente nos ponemos guantes por higiene, por supuesto. Eso sí se supone, ¿vale? Monse, buenos días. Ay, mira, Mary dice que le puso arena, pero Mary, ¿a qué plantas le pusiste arenas de río? ¿Vale? Mary dice que le puso arena de río a sus plantas y se murieron porque se quedaba mucha humedad en el sustrato. Pero es que no sabemos a qué plantas. ¿A qué plantas le pusiste? Claro. Y luego qué cantidad de arena y si estaba lavada, porque si la arena no está lavada también contiene limo y arcilla y esto Sí. compacta. Entonces la No, planta pero, se asfixia. no, Hay pero que lavarla. ha dicho que Hay sí la que lavó. lavar la arena. Aparentemente sí la lavó. Sí, lavarla hay que lavarla. No Sí. sé ya. Igual No. sería una arena, no sé si era exactamente de río o de miga, porque la arena de miga que se usa en construcción, bueno, la de río también se usa, pero la de miga tiene mucha arcilla, aunque la Entonces, laves, sí, no no, sé, te pregunto, no lo sé. no sé Tiene lo mucha que era. arcilla y claro, No se sé ya qué tipo asfixia. de arena utilizó. Vale. ¿Y sustrato y perlita no? También puede ser. Yo es que utilizo la arena porque me resulta más económico y más fácil de conseguir, pero la Vale, perlita funciona bien también. Es verdad que la perlita, al ser tan porosa, retiene más humedad que la arena, pero puede funcionar. vale, Sí, si tienes acceso a la perlita, sí, vale. también. Vale, Aldea, aldea. Mary dijo que no lavó la arena. Entonces, claro, se quedó eso ahí todo apelmazado, mucha humedad Claro, y tú tienes pues que echar la lógico, arena en un colador. Yo lo que hago es con la manguera, si no tienes jardín, pues en la ducha, y ve hasta que veas que el agua sale transparente. limpia. Vas a ver que va a salir muy marrón al principio, todo eso es polvo, limo, arcilla, todo eso hay que quitarlo, ¿vale? Pues cuando es en el suelo, no. Si tú vas a añadir arena al suelo, no hace falta que la laves, pero en una maceta sí, es importante. Vale. Pues entonces, la arenita hay que lavarla. Sí, Yo yo siempre lo recomiendo. sabes qué me pasa cuando utilizo arena de río, que tengo el patio es como si hubiera ido a la playa. Uf, Sí, y entonces yo prefiero ir jugando, ¿sabes? Con la arena de río. Bueno, pues alguna pregunta y si no, pues cerramos el directo. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha aquí. sido un honor el haber hablado contigo y, y me siento muy, muy contenta. Gracias a ti por invitarme, un placer. Pues la Un verdad que ha sido placer. muy bonito, ha sido muy bonito. Además, hablar de una planta que es como que está ahí, ¿no? Que están ahí, aparentemente accesibles, pero no se habla de las plantas, de si las tenemos que regar, cómo regarlas, si tenemos que cortarla, cuándo se duermen, cuándo no se duermen, ¿no? Claro, Entonces, es eh, bonito también conocerlo y bonito también, sí, el inconveniente de las bulbosas que muchas personas se quejan, que yo lo entiendo, ¿eh? Que es que dura muy poco, es que no las voy a plantar porque para 2 días que dura la flor, digo, sí, sí, yo lo entiendo. Pero yo que sé, bueno, a los que pero somos muy amantes de las plantas, yo veo encanto en eso. O sea, veo, luego durante el resto del año cultivas otras plantas, claro. Yo no claro, solo cultivo bulbosas, yo en verano no tengo narcisos porque en verano reposan, pero me dedico más a los agaves, que es cuando me crecen más en verano, ¿no? sí. Entonces siempre es bueno cultivar, yo recomiendo a que se cultiven varias tipologías de planta. No digo, yo solo bulbosa, bueno, cuidado,
También puedes cultivar solo bulbosas en función de la época. O sea Pues que yo puedo cultivar bulbosas de primavera y cuando termina la temporada me puedo organizar de tal manera que ahora viene época de gladiolos. Por ejemplo, cuando terminan tulipanes, florece el gladiolo. sí, Cuando siempre termina el gladiolo, tienes algo. Ujú. ¿eh? Que siempre tienes, que vas en Claro, ciclo, ¿no? es Si que tienes lo un... bonito, claro, lo bonito de las bulbosas es que también puedes crear composiciones y tener plantas todo el año. No puedes tener narcisos todo el año o tulipanes, pero sí puedes tener bulbosas todo el año. Pues Puedes sí, tener bulbosas de primavera, bulbosas en verano, en otoño y en invierno, los ciclamen, como pues sí. comentaba una compañera antes. Los ciclámenes los puedes tener todo el invierno en flor hasta mayo prácticamente, depende de la región. Bueno, pues Adri está diciendo que con la floración, bueno, es lo efímero, ¿no? De la flora. Hay floraciones que duran mucho más y otras pues duran horas o 1 o 2 días. Y con Efectivamente, las floraciones de los cactus ocurre lo mismo. Pero bueno, claro. y cuando te abre que tú dices, Dios, como algo tan chiquito. Mira, a mí este verano me floreció un cactus chiquitito, muy chiquitito, no recuerdo el nombre. Y era una floración, yo decía, Dios mío, ¿cómo de esta planta tan chiquitita ha podido salir esta flor, ¿no? Tan bonita. Y Es bueno, una maravilla. Yo me vuelvo como un niño pequeño, con la inocencia de un niño cada vez que veo la flor. pues Además que sí. desde pequeño, yo me acuerdo de con 4 años, desde que tengo uso de razón, más o menos, 4 años, que era ver tulipanes en un parque e ir detrás. Claro, yo Y de te pequeño los quería coger, ahora ya no, evidentemente no se me ocurre, ¿no? Pero yo de pequeño me tenían que llamar la atención porque yo los quería hacer un ramo, ¿no? serio, Ahora no lo, evidentemente, pero me llamaba mucho la atención, es que, y me sigue pasando, que veo que me florecen y es emocionante, ¿no? qué Muy bonito. interesante. Sí, sí. Mira, Toñi, sí, está en YouTube en Instagram y en TikTok. Su cuenta se llama Canal Suculento, ¿vale? En YouTube, evidentemente, los vídeos son más extensos y no es a ver, Canal Suculento. Sí, en YouTube son un poquito más extensos, eh, son más completos, intento que sean más completos. Y luego en TikTok pues, son vídeos rapiditos, que a lo mejor digo, mirar esta planta en flor. O sea, es que en un minuto es muy difícil. Es complicado. Ofrecer contenido de calidad, para eso en YouTube, ahí me extiendo más. Vale. Mira, Mary está diciendo que qué es que estamos terminando y eso lo ha explicado al principio, Mary. Mary está preguntándote que qué es una bulbosa. Bueno, una bulbosa es una planta que ha evolucionado determinados órganos, bueno, ha creado un órgano de reserva para almacenar nutrientes y poder dormir durante un periodo determinado, cuando las condiciones climáticas son desfavorables. Entonces, una planta bulbosa es aquella que tiene un órgano de reserva rico en sustancias nutritivas que, que les permiten sobrevivir ante condiciones adversas. Ese órgano de reserva, lo he explicado al principio del vídeo, puede ser un bulbo, un cormo, una raíz tuberosa, un rizoma, ¿vale? Eso sería, así, grosso modo, una planta bulbosa. Bulbosita, una No bulbosita. tiene por qué ser un bulbo como tal, sino puede ser otro órgano de reserva. Otra estructura. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, seguid a Luis, ¿vale? Si os movéis más por YouTube, él está en... Bueno, tú en YouTube eres importante, eres muy importante, muchacho, ¿eh? Es un canal pequeño, pero casi es, yo que sé, es una comunidad bonita porque hay personas que realmente están muy interesadas, yo solo lo valoro mucho. Y bueno, es una comunidad bonita, no es muy grande, pero lo importante es la calidad, no tanto, ¿no? Tú A mí sabes me... lo que sabes lo que veo con TikTok, que TikTok va todo muy rápido. Vamos, vamos, venga, Claro, rápido. claro. Entonces, en YouTube Entonces, realmente si subes un vídeo, si vas buscando narciso o yo qué sé, euforbia, lo que sea, da lo mismo. Sabes que te puedes encontrar un vídeo de 5, 10, 15, media hora y lo vas a ver. claro,
En TikTok es diferente. En TikTok, si a lo mejor el vídeo dura más de 1 minuto y medio, yo no sé la gente que lo verá, ¿no? O más de 2 minutos. Entonces, Y yo creo la que comunidad. sí, el TikTok o las redes están muy bien para mostrar, yo qué sé, me ha florecido un cactus, pues a lo mejor Sí, no voy a grabar un vídeo de 20 minutos, ahora montar los focos, todo, bueno. Entonces yo el YouTube lo hago un poco para ofrecer contenido más extenso y el TikTok a lo mejor digo, mirar, que me ha florecido este cactus. Sustrato ya lo ligero, explicas. riego cada cosa muy, pero claro, si tú quieres aprender más, yo te recomiendo más el canal de YouTube. Ahí te voy a explicar más. Hay gente que se queja que los vídeos son muy largos. Digo, bueno, es que esto es contenido, vete a TikTok o vete a otra red social si no. Bueno, Yo si aquí no ofrezco quieres, contenido largo. o buscas a alguien que haga contenido, yo qué sé, o te sale, vamos. Si no te gusta, pues uno se sale. No, no Claro, sé. sí, a mí se me critica un poco por eso, porque me enrollo mucho. Digo, pero es que esto es para quien realmente. Bueno, pero cada El uno canal tiene de su YouTube forma es para todo de, el mundo. pero que, Claro, y que luego cada uno tiene su forma de expresarse, de explicar las claro. cosas, de poner. Hay personas que simplemente, yo qué sé, te dicen es una bulbosa. Pues tú explicas lo que es la bulbosa y te detienes, ¿no? Y cada uno tiene su Claro, forma de mm, expresarse. es que si Y yo quiero tener éxito en el cultivo de una planta, me da igual que sea bulbosa o de otra lo que tipología, sea. yo tengo que conocer cómo se comporta esa planta. No tengo que ser un experto en agronomía ni en botánica, tampoco hace falta, ¿vale? Pero sí tengo que tener unas nociones de cómo funciona esa planta en la naturaleza, para yo entenderla y poderla ofrecer los mejores cuidados. Totalmente. ¿Y de dónde Entonces, procede esa planta? ¿Y yo de no dónde ofrezco viene? una fórmula mágica de haz esto y tu planta se va a poner espectacular. No, no existe. No, para No nada. existe. No, No existen las fórmulas mágicas. Hay no. que conocer la planta, un poquito de su biología, de su ecología. No hay que ser un experto tampoco, pero si yo no conozco esos parámetros, pues no voy a obtener unos resultados óptimos en el cultivo de esa planta. Y aún así, hay plantas que yo sigo aprendiendo cada día, ¿eh? Y yo no soy ningún gurú de las plantas ni nada de eso, que yo sigo Totalmente, vamos. aprendiendo. Además que te crees que ya controlas a una planta y de repente la planta te pega un zasca y tú dices, ay amiga, Claro. me he equivocado. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor hablar contigo. Un placer, sí, Y sí, a bueno, todos los que están conectados espero también. que la gente se anime a seguirte y a ver tus vídeos y bueno, si necesitáis algo, queréis saber algo, pues le podéis escribir a través de sus redes sociales. Y Yo bueno, pido paciencia si alguien pone algún comentario y tardo, porque a veces no los leo, no me da tiempo. Entonces, que si veis que no respondo, por privado suelo responder, porque por privado recibo menos peticiones. Entonces, sí. por mensaje privado respondo más que por comentario, porque a veces no me da tiempo. Bueno, pero cada Ya uno pido responde a su paciencia en ritmo. ese sentido, Y que cada pero uno responde a su ritmo y que claro, todos tenemos una vida y que hay veces que se puede responder ese mismo día y otras veces pues hay que esperar y ya claro. está y no pasa nada, evidentemente. Y, Pero bueno, ha y ya sido un está. placer, la verdad. Me ha Pues encantado estar aquí este ratito. muchísimas gracias, ha sido muy bonito y hemos aprendido muchísimas cosas. Ya te enseñaré cuando vaya a ver si este fin de semana voy al vivero o a ver, sí, creo que el fin de semana, ya esta semana no voy a poder. Y te enseño lo que me voy a comprar. Pues yo encantado de verlo. Yo, no sé, ya compré la semana pasada también algunos bulbos. Ya De dije, todas ya maneras, no compro más. De todas maneras, cuando vaya te voy a no. enseñar las bulbosas que ellos tienen, ¿vale? Porque Vale. al vivero que yo voy es uno de los viveros más grandes que hay en Europa. Ah, oye, que Entonces, a enseña a ver mí si lo a que lo mejor tienen. tienen Curiosidad. algo diferente a lo que hay por allí, ¿vale? Seguro que sí, por el clima. Seguro que Claro, sí, que hay algo sí, a diferente. ver, pero vamos, que ellos se mueven, que suelen traer cosas diferentes a lo que normalmente se trae, ¿sabes? Así que la próxima vez que vaya te hago un
un tour bulbosas. Sería genial, la verdad. Bueno, pues gracias Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Gracias Santi, muchísimas gracias. gracias a todos, sí, sí, los que os habéis conectado, los que no os hayan podido, quedará guardado, me Sí, imagino, para que lo puedan ver yo te cuando... paso el vídeo para que lo tengas, ¿vale? Yo te lo Vale, paso, ¿de acuerdo? muy bien, así lo podéis ver cuando queráis y Y ahí está. estupendo. Bueno, pues Bueno, pues un beso muchísimas enorme gracias desde y un aquí, de besito. Madrid. Adiós, chao. Gracias, hasta luego.